Hola, yo soy Nacho Imeri y te doy la bienvenida a nuestro podcast Startup Mentoring and Venturing. En este espacio virtual nos juntamos todos los viernes en vivo a las 7 de la mañana vía Instagram Live y desde Nueva York sostengo Nacho Talks con power players de la industria del emprendimiento y del venturing para que podamos tomar nota de buenos consejos para emprender con éxito, para identificar e invertir en las startups más exitosas de Hispanoamérica y para identificar a los mejores angel investors y gestores de fondos de venture capital enfocados en la región. Te invito a escuchar y a aprender de la historia de nuestro invitado de hoy. Te doy las gracias por formar parte de nuestra comunidad y te animo a que compartas este podcast con tus amigos emprendedores, mentores e inversionistas. Y ahora, let's talk con nuestro invitado de hoy. Bueno, buenos días. Hoy es 2 de diciembre del 2024. Estamos iniciando el episodio número 49 del podcast de Startup Mentoring and Venturing. Y tengo dos grandes amigos de Quito, Ecuador, que son unos trailblazers en Ecuador lanzando un fondo de Venture Capital que se llama Buen Trips. Son dos personas con las cuales he tenido la oportunidad de interactuar ya desde hace 2 años más o menos, tanto en el plano presencial como en el plano virtual, en distintos eventos en donde hemos participado en conjunto. Y bueno, son Fernando Rivera y su socia Carmen de la Cerda, Managing Partners del Fondo de Venture Capital Buen Trips Ventures de Quito, Ecuador. Bueno, estoy muy contento que me estén acompañando el día de hoy, Fernando y Carmen. Para mí es un motivo de alegría tenerlos acá, porque ustedes traen una experiencia muy interesante y que viene de un país que todavía, tú sabes, no está tan desarrollado en todo lo que es el mundo del venture capital, que es la situación de muchos países latinoamericanos. Entonces, la historia de ustedes, de cómo se lanza un fondo de venture capital en un país en donde la industria y el ecosistema no está tan desarrollado, yo creo que puede ser sumamente útil para animar pues, a otros inversionistas que quizás son inversionistas ángeles o family offices de la región a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Buen Trip Ventures es un fondo de venture capital que invierte en startups tempranas, identifican a emprendedores maravillosos que hacen negocios y están lanzando sus empresas en toda Latinoamérica e inclusive invierten en emprendedores latinoamericanos que están ubicados aquí en los Estados Unidos y en Canadá y tienen historias maravillosas y exitosas que contar que las vamos a compartir en esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Como les he comentado, Fernando y Carmen, el propósito de este podcast es tratar de aportar un grano de arena para resolver 2 cosas que yo siento que pueden mejorar bastante en Latinoamérica, que es darle al emprendedor latinoamericano acceso a mentoría y acceso a capital, ¿no? Entonces, la experiencia práctica que comparten mis invitados, que a veces son gestores de fondos de venture capital, a veces son angel investors, a veces son emprendedores y a veces son gestores de single family offices, es experiencia práctica sumamente útil para ayudar a esos emprendedores a tomar notas de los buenos consejos o buenas prácticas para emprender con éxito y al mismo tiempo, tú sabes, darle la oportunidad a los emprendedores a identificar en el mercado cuáles son esos inversionistas que están invirtiendo de acuerdo con su tesis de inversión en ideas de negocios como las startups que están lanzando, ¿no? Y al mismo tiempo darle la oportunidad a los inversionistas de identificar pues esos emprendedores maravillosos de Latinoamérica que están identificando los pain points de la clase media y clase baja y buscando cómo crear empresas que se enfocan en solucionar esos problemas de ese sector de la población, que es algo súper interesante y que contrasta muchísimo con respecto a lo que es el emprendimiento aquí en los Estados Unidos, porque el emprendedor latinoamericano, al resolver los grandes problemas de la clase media y la clase baja, básicamente lo que está haciendo es darle a ese sector de la población acceso a productos y servicios que antes eran difíciles, le están dando a ese sector de la población oportunidades de trabajo y acceso a una mejor calidad de vida, y eso al final lo que le imprime a la región es muchísimo más estabilidad y entonces se reducen las probabilidades de todos estos conflictos que hemos visto en los últimos 25 años que tienen que ver con crisis o conflictos sociales, económicos, políticos y una cantidad de cosas. Y eso es algo conveniente tanto para el emprendedor como para el inversionista, como el family enterprise que está haciendo negocios en la región. Entonces, en la medida que el ecosistema evolucione exitosamente,
en esa misma medida va a mejorar la estabilidad de la región y se va a hacer mucho más atractivo para el emprendedor emprender en la región y para el inversionista apoyar iniciativas emprendedoras, ¿no? Entonces, como les comenté al principio de esta llamada y antes de esta llamada, lo que me encantaría que hagamos hoy es tener una conversación súper informal, comenzando con lo que fue la experiencia de ambos creciendo en casa, ¿no? Porque muchas veces mis invitados vienen de hogares en donde el tema del emprendimiento y la inversión de capital de riesgo era un tema que se conversaba con frecuencia. Y hay otros invitados que vienen de hogares en donde el tema del emprendimiento era como un tema tabú y cuando se hablaban de este tipo de cosas, más bien los padres le decían a los muchachos, a sus hijos, no, mira, olvídate de emprender, más bien tú sabes, ocúpate de graduarte de una buena universidad, incorporarte a la nómina de una empresa y haz carrera dentro de la empresa porque el tema del emprendimiento es muy riesgoso. Entonces me encantaría comenzar esta conversación empezando por las damas, porque las mujeres siempre van primero, que nos cuentes un poquito, Carmen, lo que fue tu experiencia creciendo en casa. ¿Tu casa era una casa, un hogar en donde se hablaba del emprendimiento o no? ¿Y cuál fue el ejemplo que dieron tus padres en ese sentido? Buenísima pregunta, muchísimas gracias por estar aquí, por la invitación, Nacho. Encantados de estar aquí, tanto Fernando como yo. A ver, te cuento, nunca me había puesto a pensar en esto de si es que en mi casa conversábamos o no tanto del emprendimiento. Lo que sí te puedo decir es, mi familia, 2 generaciones atrás, siempre una familia muy rigurosa académicamente. Mi abuelo, que fue este role model de toda la familia, fue uno de los primeros ecuatorianos en ir a MIT. Mi mamá y sus hermanas, eh, segundo, tercer nivel de educación, digamos, todas con maestría o PhD, que en su generación era un tema que no era el estándar. Y así, este ejemplo de mi abuelo ha ido permeando en las generaciones a nivel académico, a nivel intelectual, pero mucho más hacia el lado académico, hacia el lado intelectual y bastante adversos al riesgo. La verdad es que todos muy cable a tierra, todos muy queriendo crecer profesionalmente y buscando buenos trabajos y sobre todo retos intelectuales. Pero el emprender no, nunca fue parte de la crianza en mi lado de la familia, ni de papá ni de mamá. Pero sí siempre con estas ganas y este motor de crecer y de evolucionar, y de también acercarse a gente interesante, a conocer el mundo de maneras diversas, y siempre por esta curiosidad de atraer, sí, atraer distintos tipos de oportunidades. Así que el tema de emprender creo que me vino tarde, porque ahora lo que estamos haciendo con Fernando creo que es de emprender. Ya te contaremos un poco más, pero el tema de emprender me vino ya al graduarme de la maestría, o bueno, incluso un poco antes al montar mi propio estudio de diseño. Ya te contaré también cuál es mi background, porque no es el más tradicional para estar en el mundo de venture capital ni gestionando capital. Pero así, ese es como el approach del lado familiar y de crianza al mundo de emprender y el mundo académico. Fantástico. Entonces, fíjate, una de las cosas que aquí resalto es que, bueno, si para la audiencia, ¿no? Si vienen de una familia en donde el tema del emprendimiento quizás no es un tema que se conversa diariamente, siempre hay espacio para eventualmente tomar la decisión de involucrarse, ¿no? Y ahorita, más adelante, yo estoy seguro que Carmen y Fernando van a tener la oportunidad de contar un poquito, bueno, qué fue eso que los motivó a montarse en el autobús del emprendimiento, porque coincido contigo, Carmen, de que lanzar un fondo de Venture Capital al final es un emprendimiento, ¿no? Son cosas totalmente distintas, pero es una iniciativa como cualquier otra, ¿no? Que tiene que ver con montar un negocio, porque gestionar un fondo es un negocio. En el caso tuyo, Fernando, ¿cómo era la cosa, cómo se manejaba el tema del emprendimiento y la inversión de capital de riesgo, que es un asset class quizás un poco desconocido y que no entienden muy bien muchas familias de Latinoamérica? Cuéntame cómo fue esa experiencia en tu casa. Gracias, Nacho. Feliz de estar aquí.
y gracias a Carmen por empezar con la historia de su abuelo, porque eso me hizo reflexionar que también yo le debo todo lo que tengo ahorita a mis abuelos. Para contestar rápidamente tu pregunta, el tema de emprendimiento y de venture capital, absolutamente cero, absolutamente nulo. Mi papá es ingeniero civil, mi mamá es profesora de colegio, eh, y entonces me crié en un hogar de clase media, me crié en Ecuador, donde la aspiración de mi papá era, bueno, él leía Fortune Magazine y una vez salió un título que decía, si no lo has logrado hasta a los 45, ya no lo has logrado. Y él siempre era como gerente general de empresas de ingeniería. Y me acuerdo que, bueno, después cuando me fui a la universidad, él salió y se asoció con otra gente y compraron una empresa y así fue como él empezó su carrera emprendedora, digamos. Pero yo creo que lo del emprendimiento viene de mi familia desde mucho antes. Soy nieto de emigrantes latinos, del lado de mi mamá salvadoreños y del lado de mi papá ecuatorianos que en los 40 y 50 salieron de sus países para buscar mejores futuros para sus hijos, darles educación y que tengan éxito. Entonces, ahí tengo dos ejemplos, el de mi abuela paterna, muy maestra también, pero muy de armas tomar, que le presionó a mi abuelo para que se mudaran a Chicago en los 50 y digamos ahí empezó la historia de vida de mi papá y sus hermanos en un país nuevo y como digo, con todo este tema de la educación y de salir adelante. Al lado de mi abuelo materno, en cambio, mi tema mucho más político, un hombre de izquierda, un hombre que a los 15 años le pararon en la frontera de El Salvador con Honduras porque estaba yéndose a Nicaragua para pelear contra los americanos y unirse a Sandino. Entonces, sí, un poco, yo creo que el emprendimiento no es solo no solo hacer una startup, sino tomar ese primer paso y tomar riesgos en la vida. Así es, bueno, tal cual. Es estar abierto al riesgo y abierto a lo desconocido. Y un tema que hablamos muchísimo en este podcast, que es estar abierto y asumirlo como una conducta diaria, ser muy curioso, ¿no? Porque requiere tanto para el emprendedor ser muy curioso para identificar, tú sabes, esas oportunidades que eventualmente pueden dar origen a un negocio súper interesante. ¿Por qué no nos cuentas, Carmen, un poquito tu trayectoria profesional? ¿Qué estudiaste? ¿Cuáles fueron tus primeros años trabajando en el mundo corporativo y qué cosas de lo que estudiaste y trabajaste de repente terminan siendo útil para lo que estás haciendo ahorita, ¿no? Sí, como te decía Nacho, yo tengo un background poco tradicional para estar hoy a la cabeza de una firma de venture capital. Yo estudié diseño. Yo estudié diseño y diseño visual, nada que ver con tecnología. Diseño en el sentido amplio, diseño comunicacional. Cuando me gradué, me dediqué durante algunos años a construir marcas, diseñar empaques, también diseño editorial y monté un estudio de diseño junto con una socia. Trabajamos con marcas internacionales y también algunas de aquí de Ecuador. Y la verdad es que durante todos esos años yo siempre me quedaba como con las ganas de por qué me están mandando a hacer determinado diseño del empaque de brownies, si es que el portafolio de productos va en otra dirección, si es que la visión de esta compañía va hacia allá, porque están diversificando hacia acá, y queriéndome meter en estrategia cuando no me habían llamado a eso, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que bastante rápido me di cuenta que yo quería estar mirando estrategia, que quería estar metiéndome más en las entrañas de los negocios de mis clientes y no solo estar tras del ilustrador o tras la estrategia de marca. Y ahí fue cuando decidí, después de haber emprendido, después de haber entendido también qué implicaba tener un negocio propio, decidí
echar eso un costado y irme a hacer una maestría en una escuela de negocios, pero el programa más creativo, porque no quería como tirar todo a un lado y irme a hacer un MBA, por ejemplo, sino mantener el lado creativo que yo creo que toda la vida he valorado muchísimo. También en mi casa siempre se ha valorado muchísimo el arte, la creatividad. Mis dos papás son bastante artistas, el uno pinta, mi mamá es escultora y bueno, mi papá toda la vida un trabajo corporativo, pero los fines de semana, las tardes, tenía su beta creativa y así es como crecí. Y entonces no quería dedicarme nada más a negocios, ¿no? Y hasta el día de hoy estoy convencida que todo el tema de diseño y creatividad en el sentido amplio te da una sensibilidad muy particular para hoy estar en el mundo de venture. Entonces me fui a hacer este programa y al final empecé una startup con el equipo de la maestría, una startup fintech, peer-to-peer lending. Éramos 5, nos estábamos peleando un cap table de algo que valía 0 o menos que 0. No teníamos nadie en el equipo que sepa de producto, ningún tecnológico. Estábamos haciendo todo mal, pero Qué jurábamos año fue que esto más o menos, Carmen? esto habrá sido en el 2015, 15. sí, Sí, porque yo creo que en 2015 más o 2015 menos. todavía el tema fintech, yo creo que la palabra como tal ni siquiera existía, ¿no? Estaban Estaba naciendo. empezando, esto era en España y sí sabíamos en qué sector estábamos construyendo, pero la verdad es que muy early, pero todos bastante entitled, digamos, pensando que ya nos iban a lanzar cheques encima a los inversionistas y que bueno, pero bueno, estábamos en estas, iba relativamente bien todo. Yo por temas personales me fui a vivir a Singapur 4 meses y cuando regresé de Singapur, claro, no había trabajo remoto, sino que yo los dejaba y regresaba después a continuar y cuando regresé ya no había nada. Ya se habían peleado todos, no habíamos levantado un centavo y ese 20% de algo que tenía ya no existía. Em, pero eso me llevó a entender lo que Fernando, nuestro tercer socio Felipe y otros habían estado montando en Buen Trip, porque yo ya había escuchado, ya me habían presentado Buen Trip, Felipe ya me había dicho, bueno, estamos haciendo esto con Fernando, deberías conocerlo. Y cuando monté esta startup en España, le levanté el teléfono a Felipe y le dije, oye, ahora ya entiendo qué es Buen Trip. ¿Tú crees que me puedes presentar inversionistas? ¿Nos das mentoría? ¿Te puedes juntar con el que habíamos designado como CEO para que lo orientes? ¿Tú conoces de fintech, etcétera, etcétera? Y entonces ahí fue que conecté con Buen Trip al emprender. Cuando muere esta startup, bueno, regreso a Ecuador. Y Felipe me dice, bueno, ahora que ya me hiciste caso con lo que estamos construyendo en Buen Trip y ya viste de qué se trata, conoce a Fernando, mira qué más podemos hacer juntos. Y así es que regresé a Ecuador, me conocí con Fernando y la verdad es que empecé de a pocos. Tenían en ese entonces un espacio coworking, hacían eventos y de a poquito fui ordenando la casa. Ya voy a dejar que Fernando te cuente un poco qué pasó de ahí en adelante, pero así fue desde que me gradué de la Universidad de Diseño hasta que llegué a Buen Trip por una serie de serendipias. Oye, excelente, ¿no? Porque traes, tú sabes, al equipo varias cosas que le agregan muchísimo valor, ¿no? Número uno, eres mujer, ¿no? Se necesitan más mujeres participando activamente en esta industria, lo que es la gestión de un fondo de venture capital. Vienes con la experiencia de haber lanzado tu propia startup y haber experiencia que tiene que ver con los pain points de cualquier emprendimiento, levantar capital, la sinergia y la comunicación y la
y la conexión de principios y valores que tienen que existir entre el Dream Team que uno arma para lanzar una startup. Viste lo que funcionó, lo que no funcionó. Entonces llegas con una experiencia práctica sumamente potente y vienes con la parte creativa, ¿no? Que es algo interesantísimo que aplica no solamente para el diseñador gráfico. La creatividad es importante para el emprendedor, la creatividad es importante para el gestor de un fondo de venture capital, la creatividad es importante para un abogado como yo que trabaja la parte de planificación fiscal internacional, es importante para cualquier tipo de actividad que tú escojas en tu vida. El tema creativo yo creo que es una de esas cosas maravillosas que la inteligencia artificial no nos va a poder robar. Eso es muy particular del ser humano, ¿no? Entonces son uno de esos skills que independientemente de lo que termine pasando con la tecnología y la inteligencia artificial, es algo que siempre va a ser muy valioso en estos equipos que se arman cuando van a lanzarse una startup o un fondo o cualquier cosa, ¿no? Cuéntanos en tu caso, Fernando, cómo fue esa trayectoria profesional hasta llegar al punto de, tú sabes, lanzar el fondo con Felipe, que es otra persona increíble que forma parte de su equipo. A mí el equipo de ustedes me encanta. Y quizás tú sabes, comparte un poco lo que fue el desafío de lanzar este primer fondo de Venture Capital en un país como Ecuador, en donde quizás tú sabes, comparado con otros países, la industria no está tan desarrollada, ¿no? Yo creo que tú fuiste uno de los primeros fondos de Venture Capital ecuatoriano, porque estaba viendo ahí tu LinkedIn y esto tú lo lanzaste, ya tú tienes 10 años remando y gestionando un fondo de Venture Capital que además es muy bonito, porque no solamente identifican excelentes emprendedores de la región y latinoamericanos aquí en los Estados Unidos, sino que adicionalmente les dan capital y adicionalmente les dan mentoría, ¿no? Que muchas veces ese último elemento no lo ves en otros gestores, en otros fondos de Venture Capital que están apoyando el emprendimiento latinoamericano. Y yo creo que es muy necesario, ¿no? Un poco esto que te acabo de comentar está súper alineado, que es la forma en que gestionan ustedes su fondo con este podcast, ¿no? Darle al emprendedor acceso a mentoría o experiencia práctica y darle al emprendedor acceso a esas personas que están invirtiendo pues en emprendimiento latinoamericano. Y pues bueno, mi historia es un poco más larga, no les voy a aburrir, pero eh, yo estudié en Estados Unidos y luego regresé al Ecuador porque siempre quise tener impacto en el Ecuador. Siempre pensé que mis habilidades y la suerte que había tenido en mi vida, eh, digamos, se iba a traducir mejor, iba a tener más impacto si lo hacía en el Ecuador que si me quedaba en Estados Unidos, donde iba a ser uno más del montón. Eh, y luego de trabajar en ONGs por varios años, yo empecé a hacer páginas web desde el 94, o sea, yo fui uno de los primeros en el Ecuador en dedicarse a hacer páginas web. Cuando regresé en el 96, fui webmaster. Pero bueno, en el 99 decidí empezar mi propia agencia y conseguir clientes. Entonces, un poco como Carmen también, esa inquietud por la estrategia, creo que estar en una empresa de servicios así te da estabilidad de ver los modelos de negocios de tus diferentes clientes y tratar de entender por qué están haciendo ciertas cosas. Y lo mismo con las páginas web, los sitios web, un tema de comunicación muchas veces o de crear aplicaciones eh, estratégicas para la empresa, ¿no? Y, pero eso me llevó a asociarme con mi mejor cliente. En esa época, en 99, 2000, la penetración de Internet en Ecuador era muy, muy baja. Entonces, yo con mi experiencia en Estados Unidos, eh, empecé a exportar servicios. Pues otra gran creencia mía siempre ha sido de que Latinoamérica y Ecuador pueden exportar servicios de primer nivel que usan el cerebro más que las manos, digamos, para mercados competitivos. Y, y entonces me asocié con mi mejor cliente y esa relación fue creciendo tanto así que en el 2004, cuando estábamos con mi esposa pensando dónde mudarnos, yo quería hacer crecer mi empresa y ella quería sacar una maestría, nos fuimos a vivir a Nueva York. Entonces, ahí me asocié ya de lleno, hicimos un joint venture con mi cliente y a la larga nos fusionamos. Entonces, ahí me volví co-founder de la empresa de él, que es una ¿Qué hacía la empresa, empresa? ¿Qué hacía Fernando esa sí, empresa? todavía existe, se llama ETF.com, es como principal medio digital para todo lo que tiene que ver con los Exchange Traded Funds. Eh,
Y bueno, eso nos llevó a un recorrido súper interesante porque en el 2010 tuvimos una idea súper innovadora. Ya era una empresa, digamos, bootstrapped, nunca habíamos pensado en levantar plata de afuera, teníamos que ganar plata cada año, pero uno de nuestros socios tuvo una idea, sí, bueno, si somos los expertos en ETFs, lo que hace falta en el mercado es un sistema que le ayude a los inversionistas a escoger el ETF correcto. Entonces, queríamos, digamos, competir con Morningstar eh, y su análisis de fondos, porque son fondos con sus particularidades, ¿no? Entonces, ahí fue que levantamos capital de riesgo. Yo me regresé al Ecuador para ya enfocarme a estar de lleno cerca de mi equipo, ya no trabajar a la distancia. Y ahí fue que lanzamos ETF Analytics, que fue nuestro venture-backed, nuestra idea venture-backable, digamos. Y cambió la naturaleza de la empresa. De repente estábamos siempre perdiendo dinero, ¿no? Invirtiendo, eh, y saliendo a levantar bridge rounds y nos quedábamos sin plata y tocaba salir a levantar más dinero. Eh, pero yo estaba aquí, mediados de los 2010, me junté de nuevo con Felipe Chedia, que somos amigos desde el colegio, fuimos juntos desde antes de primer grado, creo que desde kinder, y nos graduamos juntos. Los dos pasamos por los dos mismos colegios. Yo me cambié de colegio en sexto grado y él en octavo, entonces eh, siempre nos conocimos, siempre fuimos amigos. Y veíamos que en ese momento había mucho, se hablaba mucho de innovación, se hablaba mucho de startups, pero era el gobierno el que impulsaba, el gobierno y las multilaterales, y tal vez alguna fundación. Entonces, todo era muy planificado, muy de arriba para abajo, muy vertical, eh, y la verdad, sin mucha idea de lo que estaban haciendo, porque no había ningún emprendedor ahí metido. Entonces, con Felipe empezamos a ¿Qué año, juntarnos, a tomarnos cafés. qué año más o menos? Vamos a ponernos en el timeline. Sí, sí, 2014, digamos, 2013, 2014. Felipe ya era inversionista ángel en un par de startups y me presentaba a los founders porque yo era el tecnológico, entonces me decía, oye, revisa el producto, revisa cómo está construyendo la tecnología, avísame qué piensas. Y así nos tomamos nuestros cafés. Y yo me sabía toda la historia de la innovación tecnológica en el Ecuador desde los 70s, porque obviamente al ser emprendedor en esta industria yo ya conocía a los que vinieron detrás, antes que mí, ¿no? Entonces, yo sabía que el Ecuador había tenido una cierta fama a nivel latinoamericano de ser un buen país para la tecnología, especialmente tecnología bancaria y de sistemas de información geográfica, por ejemplo. Entonces, decía, no puede ser, Colombia tiene un ecosistema, nos está dando mil vueltas, Perú tiene ecosistema, nos está dando mil vueltas, y el Ecuador tiene todo este potencial dormido y con burócratas diciéndote lo que tenías que hacer y si tu idea era buena o no era buena y la gente compitiendo por esos premios y cosas. Entonces, dijimos, montémonos algo y en esa época a lo que volteábamos a ver era, tanto en Colombia como en Estados Unidos, estos espacios de coworking que aglutinaban, digamos, a una comunidad de founders. Entonces, desde muy, desde muy al inicio, nuestra hipótesis era de que había potencial en Ecuador y en Latinoamérica de ser grandes empresas y de ser grandes startups y de recibir venture capital, pero que lo que faltaba era, y es lo mismo que tú dices, ¿no? El conocimiento, el capital, pero principalmente faltaba la comunidad. Entonces, las tres Cs del emprendimiento. Y un poco así de buenas gentes, de querer devolver y esta visión emprendedora, digamos, de ver un problema y decir, bueno, tratemos de resolverlo, sin pensar mucho en el modelo de negocios, es que montamos Buen Trip Hub, como un espacio físico donde se juntaba la comunidad, con eventos, mentorías, etcétera. Entonces, estuvimos pataleando un rato hasta que llegó Carmen en 2016 y como dice, nos empezó a poner la casa gorda porque siempre contratábamos a alguien que medio supervise eso, pero no había nadie así estratégico pensando en esto, llevando esto a cabo. Entonces, eh,
la verdad ahí cambió todo y solo una pequeña corrección, el fondo no lo tenemos desde hace 10 años, el Buen Trip Hub lo tenemos hace 10 años. Lo que pasó fue cuando yo tuve mi éxito en el 2016, me uní a Felipe, que él ya venía invirtiendo como ángel, y empezamos a invertir como ángeles juntos. Entonces ahí vienen nuestras primeras inversiones. Primer cheque escribimos en el 2015 en Shipify, eh, y, y así fuimos aprendiendo con dinero propio, digamos, eh, los temas de, o sea, cómo se invierte en startups, ¿no? Y fue Interesante. ya en el 2019 que me aburrí un poco de estar de seguir dentro de ETF.com y, o sea, tuve una experiencia maravillosa dentro de un corporativo americano grande, que fue lo que nos compró, pero ya sentí que ya mi equipo se manejaba solo y que yo ya no estaba aportando nada. Entonces ahí fue que le dije a Carmen, oye, creo que el modelo de negocios para Buen Trip es tener un fondo atrás, porque si no, no, o sea, cobrándole al emprendedor Claro. no vas a pagar las cuentas, ¿no? Entonces, eh, o vendiendo auspicios o lo que sea, no daba. Entonces, ahí fui que salí a mediados del 2019, me junté con Carmen y empezamos a echarle cabeza a esto del primer fondo y logramos cerrar el primer fondo en el 2021. Entonces, pero la misma tesis de inversión, ¿no? Conocimiento, contactos y capital, o conocimiento, comunidad y capital, y primeras etapas, ser ángeles inversionistas institucionalizados, digamos. Mm. Y Cuando así es hablas como de, hemos hecho el Fernando, fondo. cuando habla Fernando de exit, te estás refiriendo al exit que hiciste en ETF.com, ¿no? Ok, Ujú. entonces, ahí comentaste también que seguiste vinculado con el equipo gerencial o con el equipo de ETF durante un tiempo, ¿no? Me imagino que en esa operación de M&A o de acquisition, probablemente el adquirente fue una empresa muchísimo más grande. Y como tú sabes, la idea de este podcast es que se comparte un poquito de experiencia. ¿Por qué no nos cuentas cómo fue la conversación interna entre los co-founders o el management team de ETF cuando se empezó a evaluar pues, la idea de vender, tomando en cuenta que estaban gastando mucho dinero y tenían dificultades con el tema del financiamiento? ¿Qué fue lo que terminó convenciéndolos y cómo fue esa negociación con el adquirente? Y después cuéntanos qué tan difícil o fácil fue la adaptación a permanecer en ETF, pero ahora con un dueño de negocio que de alguna manera terminó siendo tu jefe, ¿no? Y empezó a quizás hacer las cosas distintas. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de esa parte? Porque pasa con mucha frecuencia en el mundo del emprendimiento, ¿no? Sí, bueno, y esta es una de las partes que siempre trato de, de conversar y comunicar a nuestro portafolio, porque muchos emprendedores jóvenes vienen con una idea tal vez un poco romántica del exit y de vender la empresa. Yo puedo decirles que yo tenía afro prácticamente, en el exit perdí todo mi pelo, entonces no es como te cuentan, digamos. Entonces, la verdad fue que nosotros tratamos de pivotear, a levantar venture capital, pasar de un modelo de negocios tipo medio, publicamos revistas, publicamos el website y teníamos eventos, entonces es un modelo muy tradicional de medios, donde el contenido se da libremente, se crea la comunidad en torno a la audiencia, y eso se capitaliza a través de la venta de publicidad, auspicios, eh, etcétera, en eventos, en el website, en la revista, etcétera. Entonces, ese era nuestro ADN y eso era lo que sabíamos hacer. Y esa era nuestra audiencia, eran retail investors y financial advisors de Estados Unidos que estaban acostumbrados a recibir buena información de forma gratuita y tener que aguantarse ver un ad y una publicidad. Entonces, para nosotros, pasar de eso a un modelo de suscripción, de venta de información, se nos volvió muy complicado. No le encontrábamos la vuelta, no teníamos la audiencia correcta, digamos. No, entonces, no importaba el precio que le pusiéramos, nadie quería comprar una suscripción porque el costo de oportunidad para ellos era, o ya tenían Bloomberg que su banco le había puesto, los más sofisticados, o los independientes iban a Yahoo Finance y recibían todo, bueno, con 15 minutos de retraso y tal vez con muchos errores, pero gratis, ¿no?
Entonces, pero teníamos el mejor equipo de análisis de ETFs del mundo, o sea, lo hicimos muy así a lo venture capital, de dale, 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 pero no lográbamos la parte de la venta. Entonces, eh, salimos a mercado un par de veces, teníamos buenos backers, ¿no? Buenos VCs institucionales, pero ya yo sentí también, mi socio ya estaba cansado de seguir buscando plata. Internamente nos habíamos dicho, si es que esto no funciona en 18 meses, devolvemos la plata y nos regresamos a lo que éramos antes, y eso nunca lo hicimos. Eso es, suena bonito, pero ya cuando estás en el medio de eso, no, ya estamos cerca, ya estamos cerca de... Eh, entonces, por ahí nos enteramos que una empresa, bueno, FactSet, que es, digamos, competidor de Bloomberg y que sí sabe vender datos a grandes bancos de Wall Street, estaba considerando construir nuestra competencia, digamos, hacer nuestra competencia. Entonces, eh, uno de nuestros inversionistas se enteró, nos puso en contacto con su contacto, y para ellos era una decisión de comprar o construir. Y evaluaron nuestro producto y decidieron hacernos una oferta para comprar. Entonces, con eso vendimos una parte de la empresa, digamos, del producto y toda la gente que había desarrollado ese producto, especialmente los analistas, digamos, ¿no? La gente que escribía los reportes y todo eso, y que había construido la metodología. Entonces, eso se llevó Fax. Y claro, nuestros inversionistas dijeron, bueno, ya hemos estado aquí 5 años, levantaron en 2010, esto era en 2015, devuelvan el capital. Entonces, devuelven el capital porque ya para lo que ellos invirtieron, digamos, ya se había ido, ya no estaba más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Contratar un banco un investment bank y ponernos a la venta. Entonces, nosotros, claro, la idea era vender la empresa, el restante de la empresa, los otros, el website, las revistas y, el, y los eventos. Y a la final, claro, como uno no sabe de esas cosas, pero el banquero vio y dijo, vio los números y dijo, no, lo mejor es separar en dos, vendan los eventos por separado y vendan el website y las revistas aparte. Entonces hicimos eso y pues fue un proceso largo, digamos. Yo me quedé hasta el final, mis socios ya se fueron, todos se fueron ya con la venta de los eventos, y yo me quedé hasta el final eh, con otro colega, y nos compró el Chicago Board Options Exchange, el website. Esa fue una experiencia única y sumamente agradecido, porque de hecho no nos compró Stivo, sino que nos compró otra empresa que se llamaba BATS. BATS salió a bolsa justo después de comprarnos, y acto seguido Cibo compró a BATS. Entonces, durante un año, en febrero éramos independientes y en noviembre éramos parte del Chicago Board Options Exchange, la cabeza dando vueltas. Eh, Muy duro, me tocó votar a la mayoría de mi equipo, no despidos, etcétera. Lo más duro de una venta, de un M&A, es que no puedes decir nada a tu equipo hasta que no suceda la transacción, porque cualquier cosita puede hacer que la transacción se vaya, y puedes perder millones o los otros se pueden retirar. Entonces, pasas meses pidiendo información al equipo y el equipo no tiene idea por qué estás pidiendo información. Entonces, con la idea, así, vamos a actualizar nuestra intranet. Pásame la lista de librerías que usamos, pásame los planos de arquitectura del sistema, documenta esto, esto, lo otro, y nadie sabe lo que está pasando. Si se llegan a enterar también, bueno, y ellos sabían que se estaba vendiendo a la empresa porque ya se habían vendido pedazos, ¿no? Entonces, mucha incertidumbre en los empleados, mucho estrés. La verdad fueron etapas muy difíciles, muy oscuras. Pero bueno, la experiencia ya de trabajar con un corporativo como Cibo fue espectacular, especialmente porque era el equipo de BATS, el equipo tecnológico. Entonces ahí aprendí un montón de tecnología, especialmente de ciberseguridad, las cosas que a nosotros como startup no nos importaba. Ellos dijeron, a ver, no, no,
mijines de aquí a ponerse serios porque hay riesgo reputacional y somos, el SEC nos regula, entonces nos mandaron un montón de equipos a Ecuador y pónganse en pilas y hacer que la plataforma sea escalable, segura y todo lo demás. Entonces, esa parte fue increíble desde un punto de vista de un CTO, pero, y me daban bastante libertad, o sea, yo seguía, ellos no se podían meter directamente en el contenido porque hubieran matado a la gallina de huevos de oro. Entonces, seguíamos siendo independientes desde el punto de vista de contenido, pero claro, nos apoyaban con toda la parte tecnológica. Eh, pero ya como te digo, el equipo se manejaba solo y yo estaba aburrido de hacer casi 20 años lo mismo, entonces, eh, y pensando un poco en mi papá que a los 48 había vuelto a emprender, dije, sí, yo también puedo volver a Claro, emprender, entonces, está bueno. ahí dije, Entonces, de cara a un éxito, ¿cuál es el consejo más importante que tú le podrías dar a un emprendedor que está evaluando vender su negocio? dos consejos. Primero, para los que están empezando, yo escucho demasiado emprendedor que sueña en el éxito antes de arrancar. O sea, si no piensas que esto es algo que vas a estar metido toda la vida y que vas a ser el ganador y que tú vas a ser el que está haciendo el M&A y comprando a otros, mejor ni te metas. O sea, si no tienes ya esa visión de que vas a ser el líder de esta industria, de que vas a estar como nosotros, que vamos a romperle a Morningstar, ¿no? Ahora suena chistoso, pero la verdad es que construimos un producto bastante revolucionario que sí le hizo, o sea, a la final alguien vio el valor en eso, pero no salimos con esa idea. Si es que se da, si hay una oportunidad, eh, o sea, yo diría prepararse emocional y físicamente para un proceso duro donde vas a poner en duda tus capacidades, vas a dudar de lo que has construido, eh, donde vas a tener que ser buen negociador. Cualquier pequeño problema ahí te puede costar cientos de miles o millones de dólares. Eh, y tener claro si es que tu idea es, ok, ya me saqué la madre tantos años, ahora sí quiero un poco de estabilidad y quiero crecer dentro del corporativo y voy a hacer carrera ahí. Porque a diferencia, yo veo que en Latinoamérica el M&A sucede un poco diferente, pero eh, muchas veces, y no sé si solo es en el Ecuador por falta de experiencia, pero el comprador quiere que el dueño anterior se vaya pronto. Y en Estados Unidos eso nunca pasa, porque tú vienes con todo el conocimiento, la cultura, tu equipo te respeta y te conoce, entonces más bien ellos quieren que te quedes. Y es el emprendedor el que se quiere ir. Y yo ahí perdí un año de bonos, digamos, porque ellos me dieron un incentivo de 4 años, del cual yo nunca peleé ni discutí. O sea, me dijeron 4 años, el nuevo paquete de compensaciones para 4 años, con acciones, bla, bla, y yo feliz. Y al tercero era como, era de haber negociado 2 años, tener las mismas acciones, pero en menos tiempo y irme antes. Entonces, esas son las cosas que creo que aprendí y que si es que o sea, trato de inculcar o ayudar a pensar en eso a los emprendedores cuando están vendiendo. Interesantísimo. Fíjate, Carmen, una de las cosas que hablamos muchísimo en este podcast es la importancia de armar un Dream Team con personas que se complementen, ¿no? Entonces, tú llegaste, tú sabes, al equipo de Felipe y Fernando un poquito más tarde. Entonces, me encantaría que compartas, tú sabes, lo que fue el análisis pues, que tú hiciste cuando empezaste a evaluar casarte con tus dos socios, ¿no? Porque gestionar un fondo de venture capital no es una decisión trivial, porque gestionar un fondo no es una cuestión de un año ni de 3 años, son relaciones de largo plazo, porque la vida útil de un fondo son 10 años y normalmente el que toma la decisión de meterse en el negocio de gestionar fondos de venture capital no lo hace para gestionar un solo fondo.
lanzan un primer fondo, pero luego lanzan un segundo fondo, luego lanzan un tercer fondo y así sucesivamente. Entonces la relación o ese matrimonio entre socios puede ser una relación de mínimo 10 años, de máximo lo que tú quieras, ¿no? Inclusive pueden ser vehículos jurídicos que existen después de que tú tomes la decisión de retirarte o que papá Dios te llame, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Entonces, me encantaría que compartas un poquito con nosotros cómo viste que tus dos socios te complementan y qué fue lo que te animó a asociarte, ¿no? Aparte de la pasión y las ganas de vincularte con el mundo del emprendimiento y del venture capital. Sí, y yo creo que, a ver, aquí lo que estamos construyendo es una firma. Es una firma que tenemos la suerte que Fondo uno ya nace sobre cimientos relativamente fuertes porque como equipo ya existíamos, nuestra visión ya estaba clara, y el Fondo uno fue el cómo seguir adelante. Y Fondo 2 será cómo seguir adelante como firma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que muchos equipos de gestores dicen, ok, montamos un fondo. Sí, montemos un fondo y entonces después empiezan a nacer otros problemas que no son en sí de la gestión del capital, sino de cómo atraigo talento, cómo atraigo deal flow, cómo atraigo los mejores equipos, los mejores emprendedores. Nosotros, sí, empezamos hace 10 años echando a andar esta maquinita de construir comunidad y de atraer deal flow de calidad, de construir ecosistema. Y creo que eso es lo que hoy es fácil decir viendo en el retrovisor, pero eso es lo que me atrajo de Fernando, de Felipe, de lo que ya había como esta sensación de que había muchísimo valor y muchísima también pasión y ganas de hacer algo distinto. Y entonces sumarse a esto que tal vez era como un poco difícil de verbalizar, difícil de hacerlo tangible y poder aterrizarlo, hacerlo tangible. Y solo aquí te hago un paréntesis para contarte la anécdota de lo que yo vi cuando llegué. Yo vi cuando llegué había, sí, un espacio físico que en el día era muy chévere, digamos, había nómadas digitales, alguien de la India que estaba haciendo un tour de Latinoamérica y era desarrollador y entonces te contaba sus historias de otros ecosistemas, de cómo cuando estuvo en el coworking en México vio tal cosa pero eran historias de personas, ¿no? Y también había diseñadores y otros freelancers que durante el día nos usaban como real estate de centímetros cuadrados del escritorio que estaban ocupando. Pero después esas personas ya se iban yendo y a las 6 de la tarde Fernando cerraba su oficina de ETF.com. Felipe dejaba de hacer todas las miles de cosas que hacía durante el día y llegaban a juntarse con emprendedores que no ocupaban el coworking durante el día, sino que o estaban trabajando desde sus casas o tenían sus propias oficinas, pero eran las de startups a las que genuinamente queríamos apoyar. Y venían de 6 a 9 de la noche. Y venían Felipe, Fernando, otros mentores, Pablo Pazmiño también, que en ese entonces estaba súper activo en Buen Trip y era uno de los socios originales. Y ahí dábamos mentorías de 6 a 9 de la noche, de 6 a 8. A veces nos quedábamos pasadas las 9 de la noche dando mentorías y ahí era donde decíamos, este emprendedor estará levantando capital, le metemos el bichito de que le queremos invertir, sí o no. Un montón de mentores nos regalaban su tiempo porque necesitábamos a alguien muy duro en construcción de producto, alguien que les ayude a ordenar sus finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Y mentores de la comunidad nos daban su tiempo de 6 a 9 de la noche, que es algo, no solo es tiempo, sino es el tiempo más valioso que hay. Y entonces, lo que dije, esto no puede estar pasando de 6 a 9, tenemos que darle la vuelta, ¿no? 6 a 9 tenemos que estar haciendo eventos, tal vez, o si es que, qué sé yo,
si es que nos extendemos, pero que sea todo el día estar haciendo esto, no estas poquitas horas del día y el resto del día estar haciendo un negocio completamente distinto que no suma a la visión a largo plazo. Entonces ahí cierro paréntesis porque esas 3 horas de la noche era nuestra estrella que nos llevaba a, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay talento, aquí hay oportunidades de inversión. Y aquí hay también la pasión de estos mentores que quieren construir algo con nosotros, ¿no? Entonces, muchos de esos mentores hoy se han convertido en el PIS del fondo o en emprendedores también que dicen, ah, yo fui a Buen Trip de hace 8 años y ahora estoy emprendiendo, ahora ya, eso me daba vida, ¿no? O sea, el estar mentoreando era lo que yo quería hacer cuando estaba en mi corporate job aburrido y ahora estoy emprendiendo. Entonces, ahí cierro paréntesis, pero para decirte que esa era esa sensación de que el equipo, si es que alguien está trabajando de 6 a 9 de la noche, este es el equipo con el que queremos poner el hombro y construir algo así de difícil como una firma de VC en un ecosistema donde éramos los primeros, eh, que tal vez arrancamos muy temprano, pero llamémonos pioneros, que es difícil romper esa pared para que ojalá después de atrás nuestro vengan otros fondos, más ángeles, más mentores y que el ecosistema se engorde, ¿no? Entonces, eso te digo sobre el equipo que hemos construido, el equipo también que buscamos seguir creciendo. Y del otro lado, a nivel de talento y a nivel de equipo, no solo quien sea que se sume al equipo de Buen Trip, pero quien sea que se sume a la comunidad, uno de nuestros valores más importantes es eh, lograr asociarnos, y eso es invertir en fundadores que estén pensando a largo plazo, que también es lo que Fernando te dice hace un ratito. O sea, nosotros buscamos long-term thinkers, gente que esté en estas de largo, lo suficientemente testarudos para resolver grandes problemas, ambiciosos y que no se vayan por atajos, ¿no? Entonces, creo que sí, nosotros no nos hemos ido por atajos en estos 10 años, ha sido durísimo, pero es parte de construir desde cero. Mm, Excelente. Fíjate, Fernando, una de las cosas que yo abordo bastante también en este podcast es el tema de lo que es la importancia, pues, de que el gobierno se sume, pues, a lo que es el diseño y el rollout de una estrategia para apoyar el crecimiento del ecosistema de emprendimiento y venture capital, ¿no? Y tú comentaste hace un rato, tú sabes, las iniciativas que en la región existían en el momento en que ustedes estaban pensando lanzar el coworking space y eventualmente crear un fondo, ¿no? Hablaste de la experiencia chilena, la colombiana, los mexicanos también han puesto en marcha una cantidad de iniciativas, los brasileros, ¿no? José, me encantaría que compartas un poco tu opinión con respecto a qué tan importante es que el gobierno se monte en la ola para apoyar la innovación, el emprendimiento y el crecimiento, el nacimiento y luego crecimiento del ecosistema de Venture Capital. Y luego también me encantaría que nos hables qué tan difícil es y qué power tips le podrías dar a un angel investor que ha hecho un par de inversiones con amigos a través de SPVs para lanzar por primera vez un fondo de venture capital. ¿Cuáles son esos pasos que debe tomar para ser exitoso lanzando ese primer fondo? A ver, sobre el tema gubernamental, desgraciadamente nosotros en el Ecuador no podemos hablar de buenos ejemplos y, y de éxito. Yo creo que en general, en todo el mundo, eh, hay un problema, digamos, de falta de alineación de intereses y de objetivos y de, y de, eh, y de, y de tiempos entre los emprendedores y la gente que apoya a los emprendedores, digamos, del ecosistema,
y los gobiernos o las multilaterales, etcétera. ¿Por qué? Porque los políticos tienen, digamos, no por decisión propia, pero digamos, por un tema objetivo, tienen visiones de no más de 4 años, ¿verdad? Porque la idea es cómo me reelijo. Eh, las multilaterales y todo lo demás también tienen sus propios intereses, son gente que está buscando crecer dentro de su carrera, entonces tal vez ahorita están apoyando emprendedores en Ecuador, pero mañana tal vez estén haciendo M&A o transacciones en la Amazonía brasileña. Entonces, no están alineadas esas visiones. Entonces, por eso es tan importante para el fortalecimiento de una comunidad y el crecimiento de una comunidad estable, fuerte, sólida, que los mismos emprendedores que han tenido éxito regresen a apoyar, porque son los únicos que tienen la misma visión, han pasado por los mismos problemas y no te están hablando de opinión o lo que leyeron en un libro de innovación, sino nosotros tratamos de no dar opiniones, sino de decir, mira, yo tuve una cuestión similar, así analizamos, así decidimos, así fue el resultado. O yo nunca he vivido algo así, pero conozco a otra persona que ha vivido algo así. Y creo que eso es muchísimo más valioso en la construcción del ecosistema y en la construcción de startups que, digamos, programas planificados en capitales europeas, en un whiteboard que van a cambiar el mundo sin jamás haber topado tierra, ¿no? Entonces, eh, creo que el Ecuador tiene mucho que aprender de otros países en la región. Creo que Chile lo ha hecho bastante bien, México tal vez, pero creo que también aparte de eso, lo primero que tenemos que resolver como ecuatorianos es dejar de ser extractivistas en nuestra forma de pensar. Todo el mundo, tanto los gobiernos como las grandes empresas, han, digamos, dedicado más a extraer las rentas que en verdad a innovar, generar, hacer cambios, pensar en competir o no competir, crear nuevas categorías. Por lo general son los abuelos de las grandes empresas, los abuelos, pero no los emprendedores. Muchas veces ya no nos topamos con la gente que estuvo ahí, digamos, abriendo la trocha a mula y creando la empresa de cero, sino ya son empresas que, digamos, ya viven de los márgenes y no tienen que innovar mucho. Entonces, creo que primero como gobierno tenemos que cambiar ese, o sea, nuestra, al menos creo que compartimos con Carmen, pero una de mis misiones en este planeta es tratar de mejorar también los mercados de capital en países como los latinoamericanos para que en verdad sea algo eh, donde más meritocrático, donde cualquiera pueda tener éxito. Pero bueno, dejando la política al lado, perdón, me olvidé de tu segunda parte de la pregunta. La segunda pregunta es muy sencilla. ¿Qué consejo le darías a un angel investor Mm, que ha hecho inversiones directas o con amigos a través de un SPV en una, dos o cinco startups a la hora de que se esté planteando lanzar por primera vez un fondo de venture capital con su socio? ujú. ¿Qué buenos o sea, ¿qué aprendiste tú lanzando tu propio fondo que puedes compartir con esos gestores que están pensando en lanzar tu primer fondo? Yo diría que lo más, la diferencia más grande es que cuando eres ángel, inversionista, estás invirtiendo con tu propio dinero y entonces eh, lo haces un poco por instinto o por pasión o porque conectaste con la emprendedora o porque pensaste que debería existir esta solución, que tuviste la misma idea eh, y es súper divertido. Entonces, primero, a Los Ángeles, entrar con una actitud de que todo esto puedo perder y se puede volver cero. Si por ahí me va bien, qué chévere la lotería, pero no es por ahí la razón por la que lo haces. Lo haces porque en verdad quieres apoyar o quieres rodearte de gente súper inteligente que está atacando problemas muy complejos y están ayudando a construir algo de cero. Entonces, eres como ese primer socio y te arremangas y ayudas como puedes. Si puedes llevar un poco de ese ethos hacia la parte de la inversión ya como inversionista profesional, está muy bien.
pero lo que cambia objetivamente es que ahora también no solo te debes a los emprendedores y a las emprendedoras que estás apoyando, sino que ahora ya te debes a individuos, familias o instituciones que confían tu dinero en ti. Y entonces, em, digamos, lo más difícil es profesionalizarte y cómo tener claro, es un balance entre tienes dos clientes, ¿quién es más importante? ¿El cliente que te da la plata o el cliente, digamos, que recibe tus servicios como un proveedor de servicios hacia startups? Recibe el capital, la mentoría, eh, la comunidad, etcétera, lo que ofrecemos nosotros, ¿verdad? Siempre, sí, hay que recordarse que sin los emprendedores, sin las emprendedoras, nada de esto existe. Ellos son el centro del ecosistema, ellos son la razón de ser, ellos son los que están arriesgando todo para sacar esta loca idea adelante. Uno es un gestor profesional, eh, y, pero también tienes una responsabilidad fiduciaria hacia las personas que confían su patrimonio contigo. Entonces, es un juego, un balance, digamos que siempre estás pensando qué es lo mejor para los inversionistas, pero también qué es lo mejor para el portafolio y para los emprendedores. Interesantísimo. Fíjate, ahora me encantaría ponerle la lupa al fondo como tal, ¿no? Al buen Trips Ventures VC. Entonces me encantaría, Carmen, que nos cuentes un poquito cuál es la tesis de inversión del fondo, de qué tamaño es el fondo y cuál es el ticket promedio que ustedes invierten en las startups, ¿no? Y de repente terminar con consideraciones con respecto a cómo o cuál es la estrategia de ustedes cuando están haciendo scouting, ¿no? Cómo identifican a esas startups que tienen el perfil ideal para ser incorporadas al portafolio del fondo. Listo. A ver, te parto en dos la respuesta. Em, Fondo 1 ya está en modo servicing, en modo supervisión. Y Fondo 1, solo para recapitular, es esta evolución de un portafolio ángel que después decidimos incorporar inversionistas externos, traer capital de afuera, y ese lo levantamos, y fue, llamémoslo Fondo 1 o Fondo Prototipo. Y ahí hicimos 23 inversiones. Mientras lo construíamos, fuimos afinando la tesis por justo esta transición de portafolio ángel allá convertirnos en VCs, ¿no? Entonces, Fondo 1, yo te diría que tuvo como tesis apoyar, identificar, mentorear y terminar invirtiendo en fundadores de la comunidad que habíamos construido y su periferia, ¿no? Entonces, eso sí tenía muchísimo peso Ecuador. Muchísimo peso Ecuador. La gran mayoría, te digo, el 80% de ese portafolio tenía algo que ver con Ecuador, ya sea fundadores ecuatorianos que arrancaron en Ecuador y rápidamente escalaron a un segundo o tercer mercado, o fundadores ecuatorianos que directamente empezaron en Brasil, Nueva York, Canadá, etcétera, etcétera, pero tenían este estilo conductor Ecuador. Y después ya hacia el final del capital invertible de ese fondo uno, ya se nos empezó a abrir los ojos y decir, ok, si va a haber un fondo 2 tenemos que aprender a movernos por fuera de esta comunidad core que habíamos construido, ¿no? Entonces ya hicimos una inversión en Perú, una inversión en México y así, ¿no? Entonces, pero fue ese 20%. El core de ese fondo uno tenía que ver con Ecuador, pero claro que Ecuador tiene las limitaciones de tamaño que ya conocemos, y además nos dimos cuenta que nuestra propuesta de valor hacia los fundadores
era completamente exportable y que estábamos empezando ya de manera orgánica a recibir deal flow y a conversar y tener conversaciones recontra interesantes con fundadores de toda Latinoamérica, fundadores latinos en todo el mundo. Y que entonces no podíamos quedarnos, digamos, como avestruz con la cabeza en la tierra solo viendo Ecuador, porque así no íbamos a también construir una firma que tenga múltiples fondos y no íbamos a poder tampoco desplegar capital de la manera en la que queríamos desplegar capital. Entonces, fondo uno, eso te digo, y ya te contaremos un poquito más cómo ve ese fondo uno que nos tiene encantados por la evolución que han tenido esas compañías como Alscore, Nuevo Cargo, Picker, Mercatelli. La verdad es que nos llena de orgullo haber estado construyendo ese portafolio mientras construíamos nuestra propia tesis, mientras íbamos aprendiendo cómo gestionar un fondo de venture capital. Creo que parte de esa pasión que te contaba antes se traduce a cómo está Fondo Uno hoy. Que los emprendedores son maravillosos, las compañías van teniendo resultados espectaculares en múltiples mercados, han ido pivoteando y encontrando esas vetas de oro en cada una de sus verticales de sus industrias. Fondo 2 ya lo trazamos de una manera más estructurada. Ya nos dimos cuenta que el eje transversal donde nos queríamos enfocar era B2B software. Em, en varias industrias, sectores, sobre todo estas grandes áreas de la economía, y se han ido decantando en tres, no excluyente, no de manera excluyente, pero en tres grandes áreas, que es e-commerce, pero e-commerce infrastructure. Entonces, todo eso que no sabes que está atrás de las tiendas de e-commerce cuando compras, pero sí es infraestructura que está haciendo tantísima falta en la región. Temas de logística y sobre todo fintech, creo que es algo que tiene muchísimo que crecer y ahí nos gusta muchísimo entrar también. Y de ahí también felices de ver las otras grandes áreas de la economía, educación, salud, ojalá podamos ver más de agro, de clean tech, etcétera, etcétera. Pero esas son los tres buckets que hemos ido especializándonos. ¿Y de qué tamaño es Eh, el fondo y de qué tamaño es el ticket? Fondo uno fue de 3.2 millones, ese fondo prototipo. Y Fondo 2 seguimos de manera muy emprendedora, como ya sabes, levantando y haciendo deploy al mismo tiempo. Tendremos un final close el próximo año, pero nuestro target es por lo menos duplicar lo que fue Fondo uno. Pero vamos viendo, pero la verdad es que muy contentos, ya sobrepasamos Fondo uno y por lo menos duplicaremos Fondo uno. Interesantísimo. Tú sabes que me encantaría que nos compartas, Fernando, porque es algo que estoy viendo que pasa con frecuencia, ¿no? Especialmente en el caso de los first time fund managers, es que previamente, antes de lanzar el fondo, hacen inversiones en directo, ¿no? A título personal y luego, como fue el caso tu caso con Felipe, a través de SPV y hacen como un grupito de inversionistas y a través de la SPV hace la inversión en el cap table de la startup, ¿no? Y con frecuencia pasa esto que Carmen nos acaba de compartir de que, tú sabes, en algún momento dicen, no, mira, esto no lo podemos seguir manejando así, tenemos que poner orden y tenemos que crear un vehículo venture capital, un fondo de venture capital, para que a través de ese fondo entonces podamos hacer y canalizar las futuras inversiones, ¿no? Y usualmente ocurre lo que acaban de compartir, que es que le pasan a ese primer fondo todas las inversiones que se han hecho a título personal o se han hecho a través de vehículos que reúnen a un grupo de inversionistas ángeles. Entonces, ¿por qué no cuentas un poco lo que fue esa experiencia, cuál fue la estrategia que utilizaron para pasar esas inversiones al fondo? Porque he escuchado como mil cosas distintas
Y normalmente una de las cosas que siempre genera como que mucho ruido y es complicado es, bueno, el tema de la valoración, el tema de cómo entran esas inversiones al fondo, la parte impositiva, porque hay una diferencia entre lo que fue el costo fiscal de la inversión y el valor de mercado de la inversión para el momento en que estás haciendo el flip. ¿Por qué no nos cuentas un poco lo que fue esa gestión de ese proyecto de mover esas inversiones al primer fondo? A ver, y creo que cuando estás lanzando el primer foto tienes que ser súper creativo porque es una rueda muy difícil de dar la vuelta. Entonces, lo primero que te están evaluando es, bueno, ¿y cuál es tu track record, no? Y cómo sabemos que puedes devolver capital. Pero luego en Latinoamérica tienes el agregado de, bueno, ¿y en qué estoy invirtiendo? Porque el concepto de blind pools todavía es difícil, es mucho más fácil para un institucional que ya sabe cómo funcionan los venture capital, decir, ok, toma aquí tienes tus 20 millones para que formes un fondo de 100 o lo que sea y de aquí en adelante vas a empezar a construir el portafolio. Entonces, estábamos en eso, no sabíamos cómo darle la vuelta. Sí aparte que nos cayó la pandemia en todo eso, salió de mediados de 2019 dejé la empresa, empecé a tratar de entender cómo funcionaba esto, hablar con abogados, ta, ta, ta. Teníamos en mente la idea así de que algún rato contribuiríamos nuestro portafolio Ángel al, al fondo uno para no empezar de cero, pero eh, no fue hasta que dije, a ver, hagamos el ejercicio como que si el fondo ya existiera. Entonces, hicimos una valoración que la trabajamos con chicos, digamos, estudiantes de MBA que vinieron de pasantes. De Dijeron, Babson, ¿no? de Babson, sí. A ver, tratemos de hacer una valoración que cualquier persona razonable pueda discutir y decir, bueno, veo la lógica que usaste, ¿no? Porque no hay así una vara, es decir, así se hace valoración de startups. Especialmente cuando en nuestro caso no habían habido muchas series A. Por lo general invertíamos en notas convertibles o safes y hasta que no haya una transacción de mercado no hay un PEG, digas, este es el precio porque ya otros estuvieron de acuerdo con el precio. Entonces, usamos diferentes fórmulas, diferentes formas de valoración y llegamos a un modelo que podíamos sentirnos cómodos defendiendo. Entonces, ¿por qué llegaste a esta valoración? Ya. Pero de ahí el hack, que mucha gente nos decía, están locos, fue simplemente decir, ok, esto que ahora estamos valorando en 4 millones, lo aportamos al fondo a costo. A costo. Te regalo los 3 años de crecimiento de Shipify. Te regalo el crecimiento increíble de Nuevo Cargo. Y mucha gente era, pero ¿por qué haces eso? Y justamente lo que regresando a lo que decía acá, estamos construyendo una firma. Nosotros nunca hemos sido de ser transaccional y de pensar en el corto plazo. Yo cuando dejé ETF.com me hice la pregunta y la conversación con mi familia fue, o sea, ya estoy cerrando un capítulo de 20 años como emprendedor, ¿cuáles son los próximos 20 años? Entonces, yo no estoy viendo esto para de aquí a 3 años irme a vivir a Nueva York otra vez y conseguirme un trabajo. O sea, entonces, cuando ya piensas así, se vuelve más fácil, ¿no? Y obviamente ya tienes que ser bastante denso para no darte cuenta el valor que te estás entregando al decir, aquí hay $960,000 que, de acuerdo a esta valoración que hemos hecho, vale ahora 4 millones. 4-1, cualquiera lo toma. Entonces, entonces, pero también la gente quiere ver, quiere tocar algo. Entonces, lo que hicimos fue eh, trabajar con un experto que había trabajado en fondos y todo para desarrollar un formato de investment memo de nuestro LP Updates, ¿no? Un LP Update como si fuera nuestro LP Update trimestral de un fondo que ya existe. Entonces decía, bueno, el fondo se maneja en Delaware, tiene estos, tarara, este fue la inversión de costo, esta es la valoración actual,
y aquí está el listado de startups y cada startup con su PDF, con su página, por qué invertimos, en qué andan, cuáles son sus wins, cuáles son los retos, etcétera. Le pusimos una bonita portada. Ahí también ayuda tener una diseñadora gráfica de casa gratis que hace que todo lo que topemos se vea súper profesional y mandamos eso a la misma lista de gente que, con lo que veíamos conversando y que no se convencían, no se convencían. Terminamos de mandar eso y a la semana siguiente empezamos a recibir las llamadas. Bueno, ya, ok, dale, toma tanto. No, entro con 50, entro con 100. Y eso empezó a hacer que gire la bola. Me encantó tu palabra hack. Espectacular el hack. O sea, aportar todas esas inversiones a costo, a un fondo, cuando ya tienes un múltiplo interesante. O sea, no aceptar la inversión, la invitación a que inviertas en el fondo con ese ya resultado realizado, yo creo que es una tontería, ¿no? De verdad que qué buen consejo y además resuelve muchas cosas que tienen que ver con el roce o el pain que tiene que ver con la valoración, por un lado, pues, como bien lo explicaste, es muy difícil ponerle precio a una startup cuando está naciendo y cuando está escalando, porque no es una compañía pública que cotiza en una bolsa en donde el mercado le pone precio. De verdad que me parece súper interesante. Y lo otro que me parece genial es que resuelves el tema fiscal de alguna manera, porque le estás aportando al fondo, que es una persona jurídica distinta, bueno, al costo lo que te costó hacer la inversión, ¿no? Ujú. Interesantísimo y de verdad te agradezco enormemente ese power tip. Tú sabes, Carmen, te quedaste corta respondiendo la pregunta anterior porque no nos contaste cómo hacen la parte del scouting, cómo identifican a esas startups maravillosas para sumarlas al portafolio. Tienes toda la razón. Y creo que es parte esencial de nuestra salsa secreta. Si te cuento, tendré que... si te cuento todo, vas a tener que borrarlo. No, pero voy a compartir lo Ahora que que nadie nos pueda. escucha, cuéntame Ahora que nomás. nadie nos escucha, sí. Exacto. A ver, creo que mucho es conocido por todos los colegas de la industria. Queremos encontrar equipos talentosísimos. Al nosotros querer ser ese primer cheque, repito, puede ser trillado. Estamos buscando el equipo, no necesariamente la compañía ni la startup, sino apostarle a ese equipo. Y de ahí, claro, ir haciendo primero fit con la tesis, viendo con la ayuda de Fernando que el producto o el talento tecnológico y la habilidad de construir producto sea de primer nivel, que la ambición sea grande, que nosotros nunca invertiríamos en el Amazon para Ecuador o el Rappi para Quito, ¿no? Siempre estas soluciones que trasciendan fronteras, más aún hoy, donde es cada vez más difícil ponerle nacionalidad a una startup, porque puede ser un equipo de una chica colombiana con un alemán construyendo en UK, que, by the way, es una de nuestras más recientes inversiones. ¿De dónde es esa startup? No importa. La verdad es que no importa, sino que están construyendo un producto increíble que resuelve un problema, una necesidad gigantesca, sí. El equipo es talentoso, sí. Y de ahí es donde viene nuestra salsa secreta. Cuando ya todo lo que cualquier otro fondo diría, check, 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 lo llevo a comité, nosotros hacemos un triple clic en lo que llamamos buen tripness, que es evaluar si es que este equipo es un equipo con el que nos queremos asociar a largo plazo. Queremos estar hombro a hombro ayudando a este equipo a construir esta startup por los siguientes 10 años, sí o no. ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso? Porque como cualquier relación habrá highs and lows. Cuando te embarcas estás súper enamorado porque
este equipo está construyendo la mega solución de pagos para X cosa, pero después tal vez el mundo de pagos se va al diablo y te quedaste con ese equipo. Entonces queremos evaluar este buen tripness que es el fit cultural, em, es el fit cultural con nosotros, con nuestro ethos, con nuestra manera de ver el mundo. Ahí, Fernando. Dale, Fernando. Y solo para complementar eso, creo que ahí es donde cerramos la tercera C de comunidad, ¿no? O sea, no solo el conocimiento y el capital que aportamos, sino también buscamos gente que puedan ser buenos actores dentro de la comunidad que estamos creando. Eh, entonces eso nos lleva a invertir en un tipo particular de founder que puede ser un buen actor hacia, hacia el resto, que también, digamos, aporte más al sistema, más valor al sistema del valor que extrae el sistema. Sí. O sea que es interesantísimo lo que están comentando, ¿no? Que es esta tercera parte del análisis que hacen luego de que todos los checks estén en la tablita, ¿no? De evaluación de una posible inversión, ¿no? Que es ese fit que hay entre los founders y lo que es la cultura y lo que ustedes quieren lograr a través de la comunidad que están construyendo en Buen Trips, ¿no? Y es algo interesante porque no es la primera vez que lo oigo. En la medida que voy conversando con los VC, no todos, pero hay un grupo de ellos que hablan de un tercer fit, porque normalmente el fit que escuchamos cuando estamos hablando de emprendimiento es el product market fit. El segundo fit que encontramos o que se comenta mucho es el founder industry fit, ¿okay? Que es que haya experiencia en el founder con respecto a la industria en donde está lanzando su negocio. Pero hay otro fit que es este que están comentando, que es el founder investor fit, ¿ok? Que es justamente esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una conversación que tuve con un fondo de aquí de los Estados Unidos que opera desde Miami, él me dice que para poder ellos evaluar ese founder VC fit o investor fit, se toman 6 meses. O sea, antes, cuando inician las conversaciones con el fondo, se lanzan 6 meses para concluir después de 6 meses, ¿ok? Y tratan de cumplir eso, ese plazo de 6 meses se lanzan 6 meses para definir si realmente existe ese fit, que es una condición sine qua non para que ellos puedan hacer la inversión de fondo. ¿Cuánto tiempo pasan ustedes haciendo esa evaluación? Es una cuestión rápida, porque, por ejemplo, en el plano humano tú puedes conocer a un hombre o una mujer y muy rápido puedes determinar si te gusta, si hay o no posibilidades de tener una relación de largo plazo con esa persona. No necesitas pasar 6 meses. Yo me En, pregunto, en el mundo de la en inversión, pre-seed no te puedes dar el lujo de 6 meses. exactamente, a Sí, veces exacto. te puede ir el autobús, ¿no? Entonces, cuéntame cómo manejan este tipo de análisis ustedes cuando están haciendo ese último check para determinar si invierten o no invierten. Para hacer primer check, no te puedes tomar esos 6 meses. Para ser un inversionista ángel institucionalizado, no te puedes tomar esos 6 meses. Entonces, ¿cómo hacemos para que sea un proceso replicable, para que sea también algo que es parte de nuestro diligence y que el diligence no se dilate tanto? Es algo que hemos venido afinando ya algunos años, porque esto nació, digamos, desde como nace mucho de esto, como esta intuición que regreso al inicio de la entrevista también, que yo te decía, como de esta sensibilidad que hay que tener, ¿no? Estas antenitas. Y estas antenitas en el equipo muchas veces terminaba siendo yo. Salíamos de una reunión y Fernando me decía, y bueno, ¿y qué te pareció? A mí me encanta el producto, me encanta el espacio. Y yo decía, el equipo, me incomoda. No sé decirte qué, pero me incomoda la relación entre los founders, ¿no? ¿Viste cómo se interrumpen? ¿Cómo no creo que él valora tanto al otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero esta intuición a veces me podía agarrar más Grinch, a veces me podía agarrar más laxa, digamos, y entonces no es algo replicable, ¿verdad?
Y entonces en los últimos años hemos venido sofisticando una herramienta para que sea replicable, para que sea la misma vara con la que se mide a un equipo u a otro. Y ahí es también cuando se sumó al equipo Ignacio Rosales, que hace poco ya tiene el cargo de Chief Buen Tripness Officer, que es el que está Bueno, ya con este proyecto entre ceja y ceja. Y primero construimos una herramienta prototipo y ya con eso nos embarcamos con UPenn. em, Dentro de UPenn nos asignaron un equipo de la maestría de Behavioral Science donde se pusieron durante un semestre a sofisticar la herramienta, o más que sofisticarla, hacerla bulletproof y que esté backed por data, por metodologías que eliminen sesgos y que no pierdan nuestra esencia, pero que sí, repito, pueda ser replicable y que de aquí a 10 años también podamos decir, ok, todas estas entrevistas que corrimos, hay correlación con retornos o no, etcétera, etcétera. Entonces estamos construyendo los cimientos de Buen Tripness de manera profunda y este es el segundo año que estamos trabajando con Penn para seguir depurando la herramienta y este es un proyecto que la verdad nos tiene encantados y que ya estamos viendo que hay oportunidades que dejamos de invertir por Buen Tripness o que terminamos aún más embarcados y conociéndonos aún más con los founders gracias a este cultural fit, sí. me parece espectacular, ¿no? Y es la primera vez que oigo que un VC está construyendo una herramienta para medir el buen tripness, o sea, la parte humana, ¿no? La parte de los principios, de los valores, porque me imagino que ahí están viendo absolutamente todo, ¿no? Esos soft skills que son tan importantes como el negocio como tal, ¿no? Porque al final estamos trabajando todos en una industria colaborativa, ¿no? Y tú no quieres meter allá adentro una manzana que podría que te eche a perder absolutamente todo, ¿no? El ambiente, ¿no? Que siempre tiene que ser un ambiente maravilloso para mejorar las oportunidades de inversión, ¿no? Y el hecho que hayan hecho una alianza como la que hicieron con UPenn me parece increíble, ¿no? Porque lo que no se mide no existe y esto los va a permitir les va a permitir tomar mejores decisiones. Porque no nos habla, Fernando, un poco lo que es el inversionista ideal, ¿no? Y cómo salen a buscar esos inversionistas y cómo un inversionista descubre a Buen Trips y cómo pueden entonces empezar conversaciones contigo, con Felipe o con Carmen. Sí, bueno, esa es otra herramienta que hemos estado construyendo desde entender nuestro ICP como buena startup, y cuál es nuestro, a quién estamos vendiendo, ¿no? ¿Dónde está, a quién estamos resolviendo el dolor? Entonces, digamos que muchos de nuestros, por el tamaño del fondo, nuestros inversionistas tienden a ser individuos y family offices eh, que ya tienen interés o experiencia invirtiendo en startups. Eh, y tal vez han sentido ya los ciertos dolores de cabeza de trabajar con founders y de invertir en startups y del riesgo que esto conlleva, pero que todavía les atrae, no le llamemos asset class porque es demasiado financiero, porque todavía les atrae eh, esto de invertir en empresas innovadoras y jóvenes que tienen gran potencial. Entonces, si es que esas cosas se dan, eh, ahí nos sentimos ya como que podemos tener una conversación mucho más clara. Y muchas veces igual hay que explicar el activo, ya la parte financiera, la metodología de la construcción de portafolio, por qué ganamos, por qué se nos acercan a nosotros, por qué buscan trabajar con nosotros como primer cheque, cuál es como nuestro derecho de ganar el deal. Y eh,
la parte un poco más difícil es, bueno, y los retornos esperados, ¿no? Entonces, por suerte ahí tenemos nuestro primer portafolio que ya ha tenido un exit, que ya ha tenido empresas que han llegado a Serie B, varias que han llegado a Serie A y, y muchas que han levantado de inversionistas de renombre, y inversionistas institucionales que te dan como un sello, pero todavía no tenemos lo famoso que es el DPI, ¿no? Entonces eso un poco nos aleja de los fondos institucionales que por lo general ya necesitan ver track record, digamos, dollar on dollar, ¿no? Tanto entró y cuánto regresó. Entonces todavía estamos muy temprano, pero hay cada vez más inversionistas institucionales que quieren también, saben que los emerging fund managers están teniendo retornos mucho más grandes. Si es que lo que les interesa es el retorno, saben que los emerging fund managers tienen retornos más interesantes que los fondos más grandes y establecidos, y los que les interesa el impacto ven, digamos, el trabajo que hacemos hacia la comunidad y la creación de ecosistema, y digamos que eso es lo que les motiva. Yo diría que 50-50, pero la mayoría de nuestros LPs lo que les gusta, aparte de los potenciales retornos en venture, digamos, el impacto que estamos teniendo sobre la sociedad y sobre los nuevos emprendedores. Sí, yo he visto que ustedes son bastante activos en participando pues, en los eventos que se organizan regionalmente. Hay que estarlo para poder estar, hay que dejarse ver en esta industria para poder construir las relaciones, ganarse el trust y eventualmente hacer negocio. No solamente participan en esos eventos, sino organizan eventos virtuales, vienen para acá, para Nueva York en algunas oportunidades y han organizado actividades interesantes que los he acompañado y me han encantado. Pero yo te diría, como first time fund manager, ahora lanzando un segundo fondo, de todas las estrategias que has implementado para captar inversionistas, ¿cuáles han sido las más efectivas? ¿No? Porque comentas que algunos inversionistas los han llamado, pero ¿qué hacen ustedes, ¿ok? Para identificar a esos inversionistas que tienen ese perfil muy particular, que es que dentro de la familia o ellos en particular hayan sido emprendedores para acercarlos a buen trips y eventualmente, tú sabes, invitarlos a invertir? A ver, te voy a ser honesto, ha sido un trabajo durísimo. A diferencia, no es como vender un software as a service donde compras una base de datos o te metes a LinkedIn y haces un filtrado y sabes exactamente, puedes encontrar tu cliente ideal haciendo una búsqueda de una base de datos, ¿no? Muchas veces los individuos o las familias no quieren ser públicas, no quieren que se sepa que son inversionistas en fondos, ¿verdad? Es gente que se guarda mucho. Entonces, acabo de tener una experiencia brutal y voy a mandar un shout out a la gente de a David Albo y a la gente de Impacta BC porque acabo de tener una gran experiencia en su rueda de negocios en Chile, como parte de Impacta Land. Ellos invitaron a sus LPs y otros GPs que participaban, invitaron también a sus LPs, todos los gastos pagados, viaje a Santiago, hotel, estadía, y ellos lo que tenían que hacer es aguantarse, como decimos, mamarse una hora y media con un montón de GPs desesperados con el sombrerito buscando plata, pichándoles y hacer una rueda así, como dar la vuelta como lo que hacemos nosotros con los founders. Dame tu elevator pitch, pasa el speed dating. Y, El reverse pitch de los VCs. hicieron lo mismo, pero entre LPs y GPs. Y, y la verdad me pareció súper innovador, nadie más lo está haciendo. Siento que es una industria que tiende a ser muy guardada de sus contactos, no quieren, muchas veces no sabes si es que en verdad tienen el PIS atrás o si son solo una familia, ¿no? Entonces es difícil que te abran las puertas y así, y que vengan el PIS, viajen y te digan, sí, yo soy el PI, y ¿de qué haces? Entonces me pareció interesante. Eh, fue la semana pasada, todavía no sé si sale algo, pero en todo caso hice muy buenos contactos con personas que están, digamos, tienen los mismos valores y motivaciones de transformar la región. Pero de ahí es un trabajo de guerrilla mano a mano, ir conociendo, ir viendo, conversando, o quién te invirtió, o que las mismas startups te digan, ¿por qué no hablas con estos? Ellos también invierten en fondos, o tal vez les interese tu fondo.
Entonces, es eso, es un trabajo, sí, muy de hand-to-hand combat. Interesantísimo. No, David es muy buen amigo. Nos hicimos amigos durante los 2 años y medio más o menos que yo estuve viviendo en Santiago, que fue una experiencia maravillosa, que fue lo que me conectó en el 2013 con este mundo del emprendimiento y del venture capital. Carmen, ¿por qué no nos cuentas, por favor, 2 historias de éxito, ¿no? De 2 startups de tu portafolio. Sí, pero antes de eso quisiera también sumar a la respuesta anterior de Fernando. Si bien sí es duro y un mundo de guerrilla, digamos, yo quiero hacer otro shout out a los LPs que nos han acompañado en ambos fondos y que son como este core de nuestros inversionistas ángeles, llamémoslo así, que creo que son parte medular de la comunidad que hemos construido. Son estos primeros founders del ecosistema. Creo que a ellos también se les hace súper natural invertir en fondos de fellow veteranos de la industria, digamos, o de ex emprendedores. También sí, estos que se lanzaron al agua, si bien nosotros contribuimos a costo ese portafolio Ángel, pero eh, yo creo que era también un acto de fe acompañarnos en este proyecto y nos han acompañado en ambos fondos. Y creo que ahí también hay el buen tripness que te contaba que existe hacia los founders en los que invertimos. También me encanta ver cómo tenemos el PIS que comparten ese mismo fit cultural y esa misma visión de querer construir algo más grande, ¿no? Entonces tenemos el PIS que son, sí, familias, emprendedores y mentores de la comunidad, que eso es aún más importante porque tenemos el PIS que sí, están ahí con su patrimonio y es no menor lo que han aportado, pero también dan su tiempo y de hecho leen estos quarterly updates, miran a determinada startup está necesitando apoyo con un contacto en tal corporate en Estados Unidos y yo los puedo ayudar, levantan el teléfono, ayudan al portafolio y entonces creo que mientras más mentores tengamos como el PIS, y más inversionistas ángeles que sean reales ángeles tengamos como el PIS, es el sueño, ¿no? O sea, ahora que se acerca Navidad es parte de la lista de Papá Noel tener el PIS con ese buen tripness y ese fit cultural, que no solo sea un tema de asset allocation, sino de construcción de un ecosistema que ya es sin fronteras, ¿no? Sino es construcción de un ecosistema donde estemos haciendo crecer el pastel para todos. Y entonces ese es el ideal, por lo menos para nosotros, el ideal de el PIS de inversionistas a los que queremos atraer. Y que no necesariamente, a veces uno se los encuentra en los sitios menos esperados, menos predecibles, y que llegan con las ganas de ayudar y dicen, también se puede invertir. Yo solo quería ayudar a una startup, ¿no? O vengo años queriendo ayudar a estas startups, pero no sé bien cómo. Me ayudan a ayudar de una mejor manera, más intencional, y además vienen con patrimonio. Entonces eso nada más sumar porque creo que tenemos el privilegio de contar con el PIS que traen mucho más que el capital también. Y al Y ahí final lo que como es un sí, mundo súper difícil de transparentar por temas sí, de seguridad y demás, entonces no es que puedes hacer el shout out, pero los que saben, saben y muchas gracias por acompañarnos en este camino. claro, no, definitivamente, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Porque al final lo que están construyendo es una familia, ¿no? Integrada Sí. por los gestores, los inversionistas y los co-founders y sus equipos, ¿no? Entonces, una de las cosas que estoy viendo, y me encanta esta iniciativa que acabas de compartir, Fernando, de Impacta y David Albo y todo su equipo, es que los fondos están organizando 1 vez o 2 veces al año unas especies de retreats, unos eventos en los países en donde está ubicado el equipo gestor,
o la mayoría, porque como tú comentabas, Carmen, ahora esta industria cada día es menos, eh, está menos centrada en un país en particular, sino más bien centrada en regiones, ¿no? Porque tú ves equipos que están en 3, 4, 5 países distintos, ¿no? Entonces me da curiosidad si ustedes en Ecuador o en otras partes hacen una vez o más de una vez al año reuniones en donde invitan a las personas que forman parte de la familia Buen Trips, bien sea como inversionistas o como integrantes del portafolio de las startups. Sí, eso lo hacemos una vez al año, sí o sí. También hacemos eventos más pequeñitos, reuniones de cervezas con founders, cervezas, pizzas con founders, cada vez que podemos, cada vez que uno de los founders que vive afuera visita Ecuador, tomamos eso como excusa y juntamos al portafolio que está aquí. También cuando viajamos, por ejemplo, Fernando hace poco estuvo en México, hacemos juntadas de portafolio. Y eso, y bueno, también con el PIS y de manera más amplia una vez al año. Pero esa interacción con el portafolio, entre el portafolio, es algo que los mismos founders del portafolio nos han dicho que se ve poco, que como que entran, son invertidos por un fondo y cada startup está como en un silo, relación founder, gestor, founder GP. Y nosotros lo que queremos es que exista esta polinización entre startups. Entonces, tenemos un grupo de WhatsApp donde salimos de grabar este podcast contigo y seguramente tendremos N número de mensajes de conversaciones entre los founders. Oigan, necesito un abogado para esto, para el otro, estoy contratando, oigan, tengo este super perfil y se ayudan. em, Entre ellos. Y entonces cuando convocamos a estos pizzas, tacos, cervezas, lo que sea con founders de Buen Trip, ya son un grupo de amigos, ya son un grupo de, sí, la semana pasada que nos vimos, ya te contactaste con este, con el otro, o ya son amigos que también a los que les ha tocado para bien migrar, ya son esta comunidad de apoyo, digamos, de los ecuatorianos en México, o los que están en Miami. Ya se empiezan a crear pequeños polos de buen trippers en el mundo que son familia, ¿no? Justo como dices tú. Increíble. Bueno, ya para terminar, porque nos quedan 10 minutos máximo, porque Fernando va para una llamada Zoom, me encantaría, Carmen, que nos compartas brevemente una historia de éxito y tú, Fernando, que termines por el programa dándole un power tip potente a ese gestor o potencial o prospecto gestor que está pensando por primera vez lanzar un fondo de venture capital. A ver, yo te comparto la historia de Altscore. Creo que Altscore es una de esas estrellas del portafolio de Fondo Uno. Nosotros fuimos primer cheque, me acuerdo, Andrés y Mateo, todavía teníamos el espacio coworking, llegaron con una idea, estaban como arrancando con primeros drafts de lo que querían construir. Y fuimos de ese primer cheque y hoy acaban de anunciar su serie A. Entonces, como para que veas en súper resumen, todo el camino que no me atrevo a decir caminado junto a ellos, pero hemos sido espectadores y hemos ayudado en lo que hemos podido y encantados de apoyarlos, para que hoy hayan anunciado su serie A, estén trabajando. A ver, te resumo lo que hacen. Ellos son los rails para préstamos, para LATAM. Están atendiendo clientes, las grandes CPGs de la región, clientes como Coca-Cola, Arca, Bimbo, Arcor, y ellos habilitan que estos grandes CPGs puedan prestar a tenderos, a las pequeñas tiendas, y así dinamizando la economía de una manera impresionante. Y creo que lo que Increíble. nos encanta de ellos es justamente esta visión de transformar el acceso al crédito de una manera, la verdad es que muy techy, muy, muy sofisticada. Andrés es PhD, viene de trabajar en Rabobank,
Mateo es un cofundador y un COO que ha sabido llevar a Altscore a otros niveles y la verdad es que son el Dream Team que creo que han logrado lo que han logrado por el talento que tienen y también por esta visión tan transformadora de la región. La Una verdad pregunta es que te que, voy a hacer, sí. Carmen. ¿Hacen el score solamente, hacen el score y prestan o simplemente garantizan el préstamo? ¿Cuál es el modelo de negocio? None of the above. Son, si quieres ahí, Fernando, tú puedes explicar un poco más, pero son la infraestructura para que todo eso pueda Ya, pasar. entendido. Es como han construido un core bancario, digamos, sobre APIs. Entonces, empezando con el score alternativo, que era su core, luego diferentes módulos que se necesitan para poder gestionar una cartera de préstamos. Así habilitan a empresas que muchas veces quieren prestar, pero no tienen las herramientas, etcétera. Y lo que estamos viendo interesante en la evolución de todo esto es que ahora los bancos, ahora que ya ven que la cosa funciona y que ya hay cartera colocada y que hay manejo de gestión de riesgo y cobranza y todo lo demás, entonces ahora los bancos están subiendo y han construido un nuevo módulo que es capital como servicio, capital as a service. Entonces ya, digamos, esas carteras ya pasan a bancos que son los que saben a la final gestionar carteras y así se inyecta además capital de trabajo a los microemprendedores de la región. Genial, genial. Me parece Solo para terminar ahí con Altscore, si bien anunciaron recientemente su serie A, en cuestión de semanas también fueron seleccionados emprendedores de Endeavor. Y entonces creo que fantástico. ese ya es el sello final para mostrar que están en un track validado, con muchísimo por crecer todavía. Yo creo que eh, ni ellos se creen todo lo que pueden lograr. Y la verdad es que es un privilegio tenerlos como parte del portafolio. Y volviendo al tema de Buen Tripness, son mentores del portafolio, ayudan a los demás, es el tipo de fundador que queremos tener adentro. Entonces, no solo Altscore, sino Mateo y Andrés son parte de la familia. De la gran familia Buen Trips, fantástico. Ojalá que consigan muchos Mateos y Fernando, me dijiste, No, Andrés. Andrés. y Andrés en el futuro. Bueno, para terminar, Fernando, me encantaría que compartas el mejor consejo que tú le puedas dar a un prospecto gestor de fondos para animarlo a lanzar su fondo. Espero que sea para animarles, pero a ver, la verdad es que yo creo que lo más importante es la humildad, porque no vamos a ver los retornos de nuestro trabajo hasta dentro de muchos años. Nosotros tuvimos la suerte de haber empezado antes y tener un primer portafolio que es del 2021 en teoría, pero que en verdad tenemos startups que vienen desde 2015, entonces nos dan ciertas señales, pero es, es, eh, es increíble cómo muchas de estas inversiones pueden seguir siendo binarias hasta muy avanzada la- la etapa. O sea, cada vez se minimiza un poco el riesgo a medida que crecen las empresas, pero siempre puede cambiar el mercado y todo lo demás. Entonces, es una visión muy a largo plazo y la humildad para saber que en verdad no vas a saber si es que eres buen inversionista eh, a futuro hasta que te den los retornos, ¿no? Lo otro que diría es que, un poco regresando a lo de nuestro buen trip, es encontrar esa cosa que te diferencia, porque hay un millón de formas de hacer dinero, pero la vida es muy corta como para embarcarse en relaciones tóxicas con personas con las que no te gustaría ni tomarte una cerveza solo por la promesa de retorno financiero. Entonces, buscar qué es lo que te diferencia a ti y con quién te quieres asociar a largo plazo, porque, o sea, no es que todo el mundo va a hacer dinero de esto, pero no hay una sola fórmula de cómo debería funcionar. Silicon Valley no es el único modelo, digamos. Hay mucho por innovar también en los modelos de venture capital en el resto del mundo, entonces no tenerle miedo, eso sí, visión a largo plazo y humildad. Excelentes consejos. Bueno, llegamos al final del programa.
de este podcast de Startup Mentoring and Venturing. Me encantó tenerlos en el programa. Esta dinámica de tener a dos co-managing partners me parece espectacular. Me encanta que nos acompañen en este tipo de conversaciones mujeres, que necesitamos muchas más mujeres para poner orden en la casa, Fernando, como ocurrió en el caso de Carmen. Entonces, bueno, encantado de verdad de haberlos tenido hoy aquí. Muchísimas gracias por haber sido generosos con su conocimiento y su experiencia. Yo estoy seguro que este podcast va a ser súper útil para la audiencia que escucha en diferido los contenidos que vamos generando aquí con cierta regularidad. Y bueno, espero que tengan una semana muy productiva. Les deseo muchísimo éxito con este segundo fondo. Les deseo muchísimo éxito consiguiendo maravillosos inversionistas y consiguiendo las mejores startups de la región para sumarlas al portafolio. Me ha encantado haberlos tenido el día de hoy. Muchísimas Gracias, gracias. Nacho. Un abrazo. Para nosotros fue un gusto producir y compartir el contenido del episodio de hoy. Es nuestra forma de aportar valor al ecosistema del emprendimiento y del venturing en las Américas. Si te pareció útil lo que aprendiste hoy, apóyanos recomendando este podcast a tus amigos emprendedores, mentores e inversionistas. Es la mejor forma de fortalecer nuestra comunidad. Recuerda, we are stronger together. Para escuchar episodios del pasado, para hacer cursos online gratis o con descuentos especiales, para implementar la estructura corporativa y fiscal ideal para tu startup, o para internacionalizar tu fondo de Venture Capital con servicios de formación y administración de fondos de calidad, visita nachoymery.com, marca mi agenda Zoom, and let's talk. Nos vemos el viernes que viene.